Estimados estudiantes, en este video les voy a explicar cómo se calcula el PIB a través de los tres métodos: método del valor agregado, método de la renta o ingreso y método del gasto. ¿Ya? Acá tenemos un ejercicio de una economía hipotética, ¿ya? Donde solamente existen tres empresas. La primera es una especie de granja que tiene vacas y se dedica a extraerle la leche a las vacas. La segunda empresa se dedica a desinfectar la leche, ¿ya? Y le compra la leche a la empresa 1. La pasteuriza, o sea, la desinfecta y se la vende desinfectada a la empresa Soprole, que es la que hace yogur. Entonces, vamos a calcular entonces primero el PIB a través del método del valor agregado, ¿ya? Según el método del valor agregado, el PIB es igual a la suma de todos los valores agregados, o dicho de otra manera, es la suma del valor agregado de todas las empresas que participan en el proceso productivo. En el caso de esta economía son tres empresas: la empresa 1, la empresa 2 y la empresa 3. Por lo tanto, hay que calcular el valor agregado para cada una de estas empresas. La empresa 1, que es la dueña de las vacas, logra extraer 100 litros de leche de sus vacas. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que cuando se calcula el PIB por el método del valor agregado, acá solamente se trabaja con materias primas, ¿ya? Entonces, en el caso de la empresa 1, la materia prima es la leche, ¿ya? Saca 100 litros de leche y la vende a la empresa 2. Cada litro lo vende en 500 pesos. Por lo tanto, su producción son 100 litros y cada litro vale 500. Por lo tanto, sería 50.000. ¿Utiliza materias primas intermedias? Según lo que dice acá, no, porque ella es dueña de las vacas. Por lo tanto, no utiliza materias primas. 0. Es decir, no es que no las utilice, sino que no se la compra a otra empresa. Ella es dueña de las vacas o de las materias primas. La empresa 2, ¿ya? ¿Utiliza bienes intermedios? Sí, porque le compra la leche a la empresa 1. Entonces le compra toda la producción a la empresa 1. ¿Ya? Y logra pasteurizar los 100 litros de leche, ya, es decir, desinfectarlo, y los vende cada litro a 1.000 pesos. Por lo tanto, el valor de su producción es 100.000. Y finalmente, la empresa 3 le compra a la empresa 2 la materia prima, que vale 100.000, ¿ya? Y con esta leche ya desinfectada, Soprole logra producir 1.000 unidades de yogur a 500 pesos cada uno. Es decir, 500.000 pesos. Entonces, si yo sumo los valores agregados de todas las empresas que participan en el proceso productivo, me va a dar un PIB de 500.000. El método de la renta o ingreso, ¿ya?, señala que el PIB es igual a la suma de todas las rentas de la economía. Y las rentas de la economía son los sueldos de los asalariados, ¿ya?, el beneficio de los empresarios, ¿ya?, el pago al factor tierra, el pago de intereses. ¿Ya? Entonces, la empresa 1 ya sabemos que tiene ventas de 50.000 pesos, que fue, ¿no es cierto?, la leche que sacó de las vacas y se la vendió a la empresa 2. La empresa 2 le compró la leche a la empresa 1, la desinfectó, ¿ya?, y la logró vender a la empresa 3. ¿En cuánto se la vendió? En 100.000 pesos. Y, ¿no es cierto?, la empresa 3, que es Soprole, le compró la leche desinfectada a la empresa 2 y fabricó yogur y logró fabricar 1.000 unidades de yogur y las vendió
cada una a 500 pesos, lo cual da 500.000. ¿Ya? La empresa 1, si ustedes ven acá, en sueldos pagó, la empresa 1 dice paga 20.000 pesos a sus trabajadores, por lo tanto vamos a poner acá 20.000. La empresa 2 paga 25.000 a sus trabajadores. Y la empresa 3 paga 200.000. ¿Ya? Las rentas de la tierra. En el caso, las rentas de la tierra son los alquileres o los arriendos. Generalmente las empresas pagan por el uso de un espacio físico. Por ejemplo, Farmacia Ahumada y Cruz Verde arriendan locales en el centro de Vallenar. ¿Ya? Y eso es pagos, son rentas de la tierra porque ellos pagan un arriendo por ocupar ese espacio. Entonces, en el caso de la empresa 1, ustedes pueden ver que esta empresa no paga ningún alquiler, ningún arriendo, por lo tanto es 0. La empresa 2, ¿no es cierto?, tampoco paga arriendos. Y la empresa 3 dice, paga 200.000 en sueldos y 50.000 por el alquiler de un local. Entonces, hay que anotarlo. Si ustedes leen el ejercicio, ninguna empresa paga intereses. Si alguna de estas empresas estuviera endeudada y tuviera que pagar intereses, estos intereses se ponen acá. Pero como acá ninguna tiene deuda, vamos a rellenar con 0. Y las materias primas, en el caso de... es un dato que ya tenemos, porque la empresa 1, ¿no es cierto?, no paga por materias primas, porque ella es dueña de las vacas. ¿Ya? La empresa 2 paga, le compra toda la producción de leche a la empresa 1. Es decir, utiliza 50.000 pesos en materias primas. ¿Cierto? Le compró la leche a la empresa 1 en 50.000 pesos. Y la empresa 3 le compró la leche pasteurizada o desinfectada a la empresa 2 en 100.000 pesos. De esta manera, si nosotros... ¿Cómo calculamos el beneficio de los empresarios? Yo tengo la fórmula lista acá. Es el ingreso o las ventas menos los sueldos, que es el trabajo, menos los arriendos, que son las rentas de la tierra, menos los intereses y menos lo que compramos en materias primas. Entonces, si yo aplico la fórmula, es decir, si a las ventas le resto todo esto, me va a dar 30.000 pesos. Y de esa manera obtengo los valores para las otras dos empresas. Copio la fórmula para abajo. Luego, sumo todo lo que está en rojo. Los beneficios de los empresarios más los pagos a las rentas de la tierra o los alquileres más los sueldos de los asalariados. Toda esta suma de los valores que están en rojo me va a dar el PIB. ¿Ya? Entonces el PIB me tiene que dar el mismo valor por cualquier método que nosotros utilicemos. Acá ustedes pueden ver que en el método del valor agregado nos dio 500.000 y en el método de la renta o ingreso nos dio 500.000. Y en el caso del método del gasto, el método del gasto dice que el PIB es igual a la demanda de todos los bienes que se piden en una economía. ¿Y quiénes piden en una economía? La familia a través del consumo, las empresas a través de la inversión, el gobierno a través del gasto público y el sector externo a través de las exportaciones netas. ¿Ya? Entonces, acá dice al final que las familias compran 700 yogures. Entonces, 700 unidades. Dice que los empresarios compran 50 yogur para darle colación a sus trabajadores. Acá está en formato peso, lo vamos a cambiar. Ya, vamos a dejarlo general. ¿Ya? 700. En el caso de los empresarios, ellos compran 50. El gobierno compra 150 yogur para darle colación a los niños de los colegios. ¿Ya? También dice que se exportan 100 y no hay importaciones.
si yo multiplico el número de unidades por el precio, ya sabemos que el precio del yogur es, cada yogur se vende a 500, ¿ya? Como dice ahí, ¿ya? Vamos a dejar esto en formato moneda, ¿ya? Entonces, entonces esto también nos va a dar 500.000 pesos. Perdón. 500, 500, 500, 500. Entonces, como ustedes pueden ver, también el PIB nos dio 500.000 pesos. 500.000 pesos. ¿Ya? Y esto no está muy alejado de la realidad porque de todos los componentes del PIB, a través del método del gasto, el consumo es la variable o el elemento más importante del Producto Interno Bruto de la mayoría de las economías del mundo. Entonces, esas son las tres formas de calcular el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Por las tres formas les debería dar lo mismo. ¿Ya? Esto es una simplificación de la realidad, obviamente que en la práctica es mucho más complejo calcular el Producto Interno Bruto. De hecho, nunca se va a saber con exactitud cuál es realmente el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Pero, como siempre, ¿no es cierto?, los economistas trabajan con simplificaciones de la realidad y esto les permite entender cómo funcionaría una economía real. Bueno, espero que les haya quedado claro y cualquier consulta la pueden hacer por Moodle. Muchas gracias.